Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para el drama turco, donde hoy vamos a desenterrar uno de los misterios más comentados y debatidos del mundo del espectáculo. ¿Qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sí que han pasado años desde el final de Senkalkapm y su supuesto romance, pero la gente sigue obsesionada. Y con razón. Su química era innegable, la serie un fenómeno global, y todos queríamos creer en ese cuento de hadas que se desarrollaba tanto en la pantalla como fuera de ella. Así que prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación a fondo donde vamos a analizar cada pista, cada rumor y cada declaración para intentar desentrañar la verdad. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros dramas, chismes y actualizaciones del mundo turco. Vamos al grano. Hande y Kerem. Sus nombres juntos eran sinónimo de éxito, belleza y sobre todo, amor. Senkalkapm catapultó sus carreras a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. La serie no solo era adictiva por su trama, sino también por la evidente conexión entre sus protagonistas. Eda y Serkan, Hande y Kerem, la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba cada vez más. Y entonces sucedió. Confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Fotografías de ellos disfrutando de vacaciones en las Maldivas inundaron las redes sociales. Risas, miradas cómplices, gestos cariñosos. Era la confirmación de un romance de ensueño. Los fans estaban eufóricos, celebrando la unión de sus personajes favoritos en la vida real. Parecía que el final feliz de Eda y Serkan se había extendido más allá de la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Meses después de oficializar su relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que había tensiones en el set, que las discusiones eran frecuentes y que la convivencia se había vuelto insostenible. Al principio muchos pensaron que eran solo habladurías, inventos de la prensa rosa para generar titulares. Sin embargo, con el tiempo las señales de alarma se hicieron más evidentes. Las apariciones públicas de Hande y Kerem juntos se volvieron esporádicas. Ya no se veían tan felices y enamorados como antes. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se llenaron de silencio. Y finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas? Las teorías comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus agendas y otros, incluso, a terceras personas. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, basada en entrevistas, declaraciones de allegados y análisis de su comportamiento público. Una de las teorías más extendidas es que la relación, aunque genuina, se vio afectada por la intensidad de su trabajo. Estar juntos en el set durante largas jornadas, interpretando personajes que estaban constantemente en tensión, pudo haber desgastado su relación. La línea entre la ficción y la realidad se hizo, una vez más, demasiado difusa. Además, la fama repentina y la presión de los fans pudieron haber añadido una capa extra de estrés. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. La necesidad de mantener una imagen perfecta para el público pudo haberles impedido ser auténticos el uno con el otro. Otra teoría, menos romántica pero quizás más realista, es que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. A pesar de la química innegable que tenían en la pantalla, sus personalidades y sus objetivos de vida podrían haber sido diferentes. Tal vez el amor que sentían el uno por el otro no era suficiente para superar las diferencias. Y luego está el factor tiempo. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la lupa de los medios, necesitan tiempo y espacio para crecer. Hande y Kerem, inmersos en sus apretadas agendas y en la vorágine del éxito, podrían no haber tenido la oportunidad de construir una base sólida para su relación. Pero, ¿y las terceras personas? Los rumores de infidelidades siempre estuvieron presentes, aunque nunca se confirmaron. Algunos medios insinuaron que Kerem podría haber tenido un romance con alguna de sus compañeras de reparto, mientras que otros apuntaban a que Hande había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre.
Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron probadas y podrían ser simplemente producto de la imaginación de la prensa sensacionalista. La verdad es que, más allá de los rumores y las especulaciones, solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Y tienen todo el derecho a mantenerlo en privado. Lo que sí podemos afirmar es que su relación, aunque breve, fue intensa y significativa. Marcó un antes y un después en sus carreras y en la vida de sus fans. Hoy en día, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras y han encontrado el amor en otras personas. Hande está actualmente felizmente en pareja con Hakan Sabank, mientras que a Kerem se le ha relacionado con varias mujeres, aunque aún no ha confirmado ninguna relación seria. Lo importante es recordar que, más allá del drama y el chisme, son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Su relación, como todas, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin. Pero eso no significa que debamos dejar de admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Y llegamos al final de este viaje por el túnel del tiempo de Hande Kerem. Hemos explorado los rumores, las teorías y las posibles verdades detrás de su separación. Recordamos la euforia del inicio, la presión de la fama y las posibles razones que llevaron a su ruptura. Aunque la verdad explosiva que prometíamos en el título quizás no sea una sola revelación impactante, sino un conjunto de factores que contribuyeron al desenlace, esperamos haberles ofrecido una perspectiva más clara y completa de lo que pudo haber sucedido. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del vídeo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante? Los leo con atención. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, chismes y actualizaciones del mundo turco. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, mantengan la calma y sigan amando el drama turco. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque la madeja de este chisme es mucho más grande de lo que parece. Y para desenredarla completamente tenemos que profundizar aún más. Vamos a examinar cada faceta de esta historia de amor y desamor, como si fuéramos detectives privados buscando la aguja en el pajar. Primero, volvamos al principio, Senkalkam. La serie fue una bomba. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. Y parte de ese éxito radicaba en la química incandescente entre Hande y Kerem. Es que se notaba a leguas. No era solo actuación, era una conexión real, tangible. Los besos, las miradas, las discusiones, todo se sentía auténtico. Y claro, los fans, que somos muy dados a creernos los cuentos de hadas, empezamos a fantasear con la idea de que Eda y Serkan eran realmente Hande y Kerem. Y ahí es donde la presión mediática empezó a jugar un papel importante. Cada movimiento de Hande y Kerem era vigilado, fotografiado y comentado hasta la saciedad. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar la prueba definitiva de su romance. Y cuando finalmente se confirmó, la locura se desató. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todo el mundo hablaba de Hande y Kerem. Pero esa presión, esa constante vigilancia, también empezó a pasarles factura. Imaginen lo que debe ser vivir con la constante sensación de que te están observando. Cada vez que salían a cenar, cada vez que iban al supermercado, sabían que había cámaras apuntándolos. No podían ser ellos mismos, no podían relajarse y disfrutar de su relación sin pensar en cómo lo iban a interpretar los medios y los fans. Además estaba el tema del trabajo. Senkalkam era un proyecto muy exigente. Grababan durante largas horas, con poco tiempo para descansar. Y estar juntos en el set, interpretando personajes que estaban constantemente en conflicto, pudo haber generado tensiones en la relación. La línea entre la ficción y la realidad se volvió cada vez más borrosa, y eso pudo haber afectado su convivencia. Otro factor que pudo haber contribuido a su separación es la diferencia de personalidades. Hande, conocida por su espontaneidad y su espíritu libre, y Kerem, más reservado y metódico, podrían haber tenido dificultades para encontrar un punto de encuentro fuera del set. A pesar de la química que tenían en la pantalla,
sus personalidades podrían no haber sido compatibles a largo plazo. Y luego, por supuesto, están los rumores de infidelidades. Aunque nunca se confirmaron, los medios de comunicación se encargaron de alimentarlos. Se decía que Kerem había tenido un romance con alguna de sus compañeras de reparto, mientras que otros apuntaban a que Ande había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre. Pero sinceramente creo que estas acusaciones son pura especulación. La prensa rosa siempre está buscando un escándalo, y la ruptura de Ande y Kerem era el escenario perfecto para inventar historias. Pero volvamos a la realidad. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Y tienen todo el derecho a mantenerlo en privado. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue una montaña rusa de emociones. Empezó como un cuento de hadas con una química innegable y el apoyo incondicional de sus fans. Pero la presión mediática, el trabajo exigente y las diferencias de personalidad terminaron por desgastar la relación. ¿Y ahora, qué? Ande y Kerem han seguido caminos separados. Ande está felizmente en pareja con Hakan Sabank, un empresario turco. Se les ve enamorados y disfrutando de su relación. Kerem, por su parte, sigue soltero aunque se le ha relacionado con varias mujeres. Se centra en su carrera y en sus proyectos personales. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero sinceramente creo que es mejor que cada uno siga su camino. Han aprendido mucho de su relación, y ahora están en un momento de sus vidas en el que necesitan enfocarse en sí mismos y en sus propias metas. Y para terminar, quiero recordarles que Ande y Kerem son seres humanos. Tienen sentimientos, tienen sueños y tienen el derecho a vivir sus vidas en paz. Dejemos de lado los chismes y las especulaciones, y démonos cuenta de que su relación, como todas, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin. Pero eso no significa que debamos dejar de admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. La verdad sobre Ande y Kerem, o al menos, lo más cerca que podemos estar de ella. Una historia de amor y desamor, de fama y presión, de sueños y realidades. Una historia que nos recuerda que al final del día, todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Hasta la próxima y recuerden, mantengan la calma y sigan amando el drama turco. Y por cierto, si tienen algún otro chisme turco que quieran que investiguemos, déjenlo en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevos temas para mis vídeos. Adiós.